Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aide Sánchez, parte del equipo de HI Consultores y Next Motus. Les damos la bienvenida por ahí a los que ya están conectados. Les pedimos de favor nos esperemos unos minutitos mientras se empiezan a conectar los demás. Muchas gracias por estar puntuales y en un momentito, ya que me indique Alejandrina, iniciamos. Buenas tardes. Mientras eh, se van conectando más personas, les voy platicando un poquito sobre la trayectoria de Alejandrina. Pues bueno, les presento a Alejandrina Rocha Villa, por ahí está ella ya conectada. Ella es licenciada en Administración Pública por parte de la Universidad del Valle de México. Es también maestra en Desarrollo Organizacional por parte del Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades de la Ciudad de México. Y pues con más de 20 años de experiencia en la gestión de recursos humanos, ha dedicado parte de su carrera a especializarse en temas de igualdad laboral y no discriminación, acoso y hostigamiento sexual y violencia laboral. Desde 2009 ha participado en mesas de género presididas por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional contra la Discriminación, en representación de empresas del sector público y privado que tienen relación comercial con el gobierno federal. Cuenta con 6 años de experiencia como Secretaría de Actas y Acuerdos del Comité de Ética y Conducta de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A., del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Por tanto, posee un amplio conocimiento de los procedimientos, protocolos y reglas de operación de dichos comités, cuya parte de su labor es atender y resolver las quejas y denuncias por actos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, así como discriminación. También se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en la iniciativa privada, ha implementado sistemas completos para promover entornos de trabajo saludables en distintas empresas y como consultora ha capacitado y asesorado a diversas empresas en la instalación de comités de ética y mecanismos para recibir y atender quejas y denuncias en el marco del cumplimiento de la NOM 035, emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pues los dejo con Alejandrina y esperemos que sea de mucho provecho este webinar. Saludos para todos. Muchísimas gracias por la presentación, Aide. Y bueno, vamos a iniciar. Tenemos poco tiempo para esta charla. Les agradezco antes que nada, pues el interés que han mostrado por participar en esta. Y los invito a que me apoyen con su participación para responder esta primera pregunta. Me gustaría que de manera virtual, obviamente, los que están aquí, levantaran la mano quién forma parte del equipo de recursos humanos. Y ahí de si podemos estar atentos a la participación de la gente. De aquí, quienes forman parte de equipos de recursos humanos. Bien, muchas gracias. Colegas, pues como ustedes ya sabrán, el día de hoy yo de verdad, con toda humildad, les digo que no vengo a enseñarles a ustedes
eh, ¿por qué están aquí? El hecho de que ustedes estén aquí participando es porque ustedes vienen a aprender algo. Y yo simplemente estoy aquí para facilitar y generar las condiciones para que ustedes aprendan algo nuevo y lo implementen de manera inmediata en sus instituciones. Y para comenzar, vamos a revisar juntos el objetivo de esta charla, para que al final evalúen si se cumplió y se generó en ustedes un nuevo conocimiento que puedan aplicar hoy mismo. Bien, el objetivo de esta plática es sensibilizar e informar al personal clave de las empresas sobre la importancia de construir relaciones y espacios de trabajo sanos, libres de violencia y discriminación, en donde las y los trabajadores exploren su potencial, alcancen su más alto desempeño y refuercen su compromiso y sentido de pertenencia en la organización. Bien, pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido tan cansados, estresados, inconformes con alguna situación en el trabajo, que sientan que por más que se esfuercen, no logran dar los resultados esperados? Bueno, les invito a que recuerden esta pregunta porque al final de la charla la vamos a retomar. ¿Por qué es importante esto? Es bien sabido, como todos ustedes saben, si es que pertenecen a estos equipos de recursos humanos, es bien sabido que si una persona se encuentra preocupada, enferma, estresada o inconforme, o que le haya guardado algún tipo de rencor hacia un compañero o algún superior, o que se sienta rechazada, aislada o menospreciada en su trabajo, no será capaz, o por lo menos le costará mucho más trabajo, lograr los resultados esperados. Aspirar a nuevas responsabilidades y mucho menos creará vínculos con la empresa. Por eso el objetivo aquí es bien claro. Si nosotros desde recursos humanos construimos espacios de trabajo libres de violencia y de discriminación, proporcionamos ambientes sanos, la gente va a tener la oportunidad de explorar su potencial, de alcanzar un alto desempeño y de fortalecer el sentido de pertenencia que toda organización busca. Porque no me van a dejar mentir, colegas. A las empresas o a las áreas de recursos humanos, una de las cosas que más nos exigen es que controlemos la rotación. Lo que más nos exigen es que tengamos al personal clave en los puestos clave, pero una vez que los tenemos adentro, nos exigen que los cuidemos. Y esta es una forma de cuidarlos, construyendo relaciones de trabajo sanas y construyendo espacios de trabajo libres de violencia y de discriminación. Colegas de recursos humanos, ojo, una persona que se encuentra en esta situación tiene una altísima posibilidad de renunciar, de abandonar proyectos o de incluso rendirse, es decir, irse de la organización o incluso renunciar de manera silenciosa. Ustedes que están en recursos humanos, yo sé que saben lo que significan las renuncias silenciosas en la organización. Hay muchos estudios al respecto, incluso por ello la Secretaría de Trabajo, a través de de la norma 035, hace mandatorio, es decir, obligatorio para las empresas en México, la detección y atención de la violencia laboral y obviamente la promoción de un entorno organizacional favorable. Bien, vamos a entrar en materia con la siguiente diapositiva. Para que todos manejemos más o menos los mismos conceptos, les dejo esta diapositiva donde somos muy específicos en lo que es la violencia laboral. Bien, como concepto número 1, les dejo aquí que dice aquellos actos de hostigamiento y acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o su salud. Esto lo dice la norma 035. ¿De acuerdo?
Ahora, ustedes saben que hostigamiento y acoso no es lo mismo. El acoso se refiere a las relaciones laterales, es decir, a cuando un acto de violencia es cometido por un compañero o compañera. Y el hostigamiento se refiere a cuando estos actos los hace un superior jerárquico. ¿De acuerdo? Ahora, sí es bien importante que nosotros desde recursos humanos aprendamos a reconocer cuándo es acoso y cuándo es hostigamiento. Y que entendamos que cuando estos actos de violencia los hace un superior, ponen a la víctima en un estado de indefensión o en un estado vulnerable todavía más alto que si lo hiciera un compañero o compañera. Entonces, cualquier acto, bueno, en el concepto número 2 dice, cualquier acto abusivo que ocurra en el trabajo con la intención de lastimar físicamente, destrozar emocionalmente o arruinar la reputación profesional de alguien. Y este concepto lo maneja la Organización Internacional de Trabajo. Ajá. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se van configurando y cómo lo que es repetitivo es que cuando en la violencia laboral se trata de lastimar o de destrozar de manera física o emocional. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, mm, ¿cuál es la relación de la violencia laboral con la discriminación en México? Bueno, aquí les estoy poniendo un pequeño extracto del artículo 1 de nuestra Constitución. Ajá, en el que dice, entre otras cosas, que todas las personas tienen derecho a gozar de sus derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Me parece, si no me equivoco, no soy abogada, que es del artículo 1 al artículo 5 donde se mencionan los derechos humanos. Y en ese mismo párrafo, en ese mismo artículo, el artículo 1, dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Por qué les estoy recalcando la palabra dignidad humana? Bueno, porque dentro de este artículo es en donde debemos de poner énfasis para vincularlo con el trabajo. La dignidad humana, a grandes rasgos, porque es muy amplio la explicación de este constructo, la dignidad humana es el derecho a no ser humillado, a no ser vejado o menospreciado. En otros contextos, también se refiere a la eliminación de la tortura, por ejemplo, o la violación como táctica militar, o la trata de personas, o la exclusión social, la pobreza extrema. Pero bueno, esos temas no vienen al caso con las cuestiones laborales. Para no salirnos del tema, vamos a englobar este constructo como el derecho a no ser humillado o menospreciado. Entonces, si se fijan, nuestra Constitución nos protege de cualquier acto que cometan los patrones, porque lo vamos a englobar en una situación laboral, cualquier acto que cometan los patrones o sus representantes que atente con la dignidad humana, es decir, que nos lleve a ser humillados o menospreciados dentro del trabajo, ¿sí? Y de acuerdo con esta Constitución, pues obviamente esto se considera violencia laboral y la violencia laboral en sí misma ya está considerada como discriminatoria. Colegas, es muy importante que cuando ustedes presenten algún proyecto a sus directivos, tengan este contexto legal para que ustedes los sensibilicen, les muestren estadísticas, les muestren tendencias para que los alerten y para que los hagan entender que como recursos humanos nuestro papel es cuidar y proteger los intereses del patrón,
Entonces, nuestra obligación es poner en la mesa las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones. Ojo, no nos equivoquemos. Que nuestra obligación sea proteger los intereses del patrón no quiere decir bajo ninguna circunstancia que estemos, eh, que tengamos que actuar en contra de los trabajadores, ¿sí? No vamos a defender a unos peleándonos con otros o no vamos a defender los intereses del patrón humillando al trabajador. Por el contrario, nosotros en recursos humanos estamos obligados a buscar el ganar, ganar. Y entonces la manera en que vamos a ganar es decirles a nuestros patrones que cumplan con sus obligaciones para evitar cualquier tipo de conflicto laboral que pudiera dañar los intereses de la empresa. Dicho lo anterior, les voy a presentar algunas estadísticas sobre el tema. Déjenme ver por qué. Aquí está. Ay, listo. En 2022, perdón que no se las tenga tan actualizadas, pero de verdad no encontré estudios del INEGI del 2025. En el 2022, INEGI dice que 109,000 personas renunciaron a sus empleos por maltrato. 12 renuncias por hora, eso quiere decir. El 44% de los profesionistas han experimentado acoso laboral y el 5% han presentado denuncias formales. Imagínense, solo el 5% presentan denuncias formales cuando tienen temas de violencia laboral dentro de sus trabajos. Por otra parte, la Secretaría del Trabajo en el 2023 dice que el 23% de la población trabajadora fue víctima de violencia, mayormente las mujeres. Y vuelvo y les digo que imagínense si a estas sumas, a estos porcentajes, a estas estadísticas, se sumaran realmente todas las personas que han sido objeto de violencia laboral y que no denunciaron, o bien que se incluyeran las renuncias silenciosas en estas cifras. ¿Cuánto subiría? Si ustedes quieren saber más sobre el fenómeno de lo que es una renuncia silenciosa, los invito a que busquen en Google, así lo ponen tal cual, renuncias silenciosas, proceso, para que tengan toda la información de lo que significa esto y que hagan una inmersión dentro de sus organizaciones para que vean realmente cuántas personas están renunciando o que son parte de este fenómeno. Ok, vamos a continuar. Es importante, obviamente, que dentro de las organizaciones veamos cuáles son los tipos de violencia que hay, porque hay muchos tipos de violencia y que se dan en contextos diferentes. Existe, por ejemplo, la violencia física, que ese es obviamente cualquier tipo de contacto físico no deseado. Ojo, no vayamos a pensar que porque dentro de nuestra jornada laboral armamos un equipo de fútbol y entonces ya se pegaron dentro de la cancha y demás. Bueno, eso es un producto del juego y como adulto se entiende. El tema es que cuando estos contactos físicos no son consensuados, no son deseados y causan daño o malestar en una de las personas o en ambos, ¿no? Esto puede ir desde empujones hasta golpes, ya de plano, ¿no? Y en una de las formas más evidentes, es una de las formas más evidentes, perdón, de la violencia laboral. Por poner un ejemplo, hay grupos, no sé si ustedes tengan experiencia, por ejemplo, en empresas que se dedican a la vigilancia privada. Los jóvenes que trabajan en esas empresas o dentro del contexto de esas empresas pueden ser presas fáciles de violencia laboral física. ¿Por qué? Porque están muy, muy acostumbrados, tienen esta falsa creencia de tener un trato casi militar, en donde si no llevan el uniforme completo, si no se lo ponen bien, si no bolean sus zapatos, se están dando empujones y zapes ahí entre ellos, y es un ambiente abusivo.
Eso es violencia física. Por ejemplo, violencia verbal. Se refiere a insultos, gritos, amenazas o cualquier tipo de comunicación que degrade o que humille a una persona. Aunque no deje marcas físicas, puede tener un impacto muy, muy grande en la salud mental del trabajador o la trabajadora. Por ejemplo, en las plantas, ¿no? Con el personal obrero. Lamentablemente están normalizadas muchas de estas prácticas en donde las conductas de un supervisor tienden a ser humillantes hacia los trabajadores. Y la gente se aguanta porque de repente no es fácil colocarse en otro lugar de trabajo, ¿no? Y van normalizando estas prácticas y creen los supervisores que con hablarles fuerte imponen una autoridad. Y fuerte, lo estoy diciendo entre comillas, porque de verdad utilizan lenguaje muy, muy violento, sobre todo en las plantas o con la gente obrera, ¿no? La violencia psicológica, por ejemplo, humillaciones, insultos, burlas o amenazas que afectan la estabilidad emocional. ¿Cuántos han estado en diferentes trabajos en donde por más que ustedes se esfuercen y por más que tratan de hacer un trabajo, siempre hay un señalamiento, el señalamiento del error, las burlas entre compañeros o el famoso feedback que intenta dar un jefe pero lo hace en público, burlándose y minimizándose del trabajo, menospreciando el esfuerzo de los colegas, ¿no? Y si la gente se inconforma, luego surge la amenaza de que te voy a correr, que si no estás a gusto, busca por otro lado, ¿no? Eso es violencia. El acoso u hostigamiento laboral o mobbing incluyen conductas repetitivas de intimidación, exclusión o sabotaje. ¿Cuántas veces no se han enterado, ustedes mismos han sido víctimas en diferentes ambientes de trabajo a lo largo de su carrera, no sé qué edad tengan, pero que ya se enteraron de que un compañero o compañera le esconde los papeles de trabajo a otra, ¿no? Simplemente para hacerla quedar mal por algún tipo de envidia o por algún tipo de resentimiento que tenga con esa persona. Estas violencias pueden ser muy sutiles y pudieran estar disfrazadas de fue una broma, pero cuando se vuelve repetitivo y hacen quedar mal a los trabajadores, ya estamos hablando de un problema de moving dentro de una empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Discriminación laboral. Esto se refiere a un trato desigual por motivos de género, edad, orientación sexual o cualquier otra índole que tenga una diferencia con el resto de las personas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por su religión, o por sus preferencias o opiniones políticas, ¿no? Y entonces, si no eres igual que nosotros, entonces no eres parte de, y empieza a haber una discriminación. Igual que nosotros puede ser de, oye, todos los que trabajamos aquí en esta área somos hombres, no aceptamos a una mujer en el equipo, eso es discriminación. O que no le den un puesto de asistente a un hombre, ¿no? Asistente de la dirección general porque es hombre y generalmente las asistentes son mujeres, ¿no? O que haya un concurso, digamos, para una maestría o un diplomado y que se tomen decisiones de, es que no vamos a mandar a esta persona porque es en la noche, hay mucho riesgo y es mujer. Entonces, no, eso es discriminatorio, ¿no? A eso se refiere con discriminación laboral. Violencia económica, que haya salarios injustos, retención en los pagos. Yo me he enterado de muchas empresas, de verdad, en donde cuando he estado como gerente de recursos humanos y que me toca entrevistar a candidatos y que nosotros les decimos, oye, estas son las condiciones de empleo de esta empresa, queremos saber si te interesan. De verdad he escuchado más de lo que me gustaría admitir, que muchos candidatos dicen, una de sus preguntas es, oye, aquí sí pagan a tiempo. O cuando les dices, ¿cuál fue el motivo de salida de tu anterior empleo? Ah, es que ya tenían 2 meses que no me pagaban, ¿no?
Eso es violencia económica en el trabajo, ¿no? Cuando hay explotación laboral y no se pagan las horas extras, ¿sí? Cuando no se cumplen con las obligaciones del patrón. Acoso o hostigamiento sexual, es decir, comentarios, insinuaciones o contacto físico no deseado en el trabajo, ¿sí? Hay un, hay un violentómetro, hay dos. Uno tiene que ver con estrictamente el trabajo y otro tiene que ver, es de naturaleza sexual. Vamos a ver uno aquí, que es el del trabajo. Ahorita se los voy a mostrar, pero sí es importante que ustedes lo busquen ahí, lo googleen, violentómetro, para que estén bien conscientes de cuáles son todos esos actos que significan o que son violencia laboral. Ajá. Ahora, cualquier persona que se someta a cualquier tipo de las violencias que ya les he explicado, pues lógicamente va a tener consecuencias. Pero las consecuencias no solo son en las personas, colegas, son también en las organizaciones. Yo los invito a que piensen ahorita que son representantes del patrón y que su obligación es decirle al patrón que tiene que tener todo el mecanismo para atender eh, las quejas relacionadas con la violencia laboral. ¿Por qué? Porque hay multas al respecto si no se atiende. Ajá. Véanlo desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de, yo soy trabajador, entonces si me tratan mal ya me están violentando y entonces voy a demandar. Sí, es evidente, pero veámoslo desde un punto de vista de defender los intereses del patrón justamente para que todo esto se vaya regulando. Ahora, como les decía, pues evidentemente las consecuencias se dan en la persona, pero también se dan para la empresa. Por ejemplo, en la persona, las consecuencias es estrés, ansiedad crónica, que afectan la salud mental, la disminución de la productividad y el bajo rendimiento laboral, la desmotivación y baja moral en los empleados, problemas de salud física como fatiga, insomnio y tensión muscular. ¿Se acuerdan que al inicio de la charla les dije que tuvieran en mente la pregunta que les hice? Porque aquí se va contestando. Una persona que tiene o que es expuesta a temas de violencia laboral, evidentemente va a sentirse cansada, ansiosa, ¿no? ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que si tienen un teléfono, bueno, que si suena su teléfono y es su jefe o su jefa, ya sienten ese hueco en la panza de que, uy, ¿qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué correo no mandé? ¿Ahora qué? ¿No? Porque son personas que justamente nos someten todos los días a este tipo de microviolencias, bien sutiles, pero que nos van afectando nuestro día a día y nos provocan esta ansiedad y este estrés de manera crónica. Y eso, colegas, de verdad que a la larga afecta físicamente. Empieza uno a tener fatiga, insomnio, tensión muscular, dolor de cabeza, en algunas personas incluso todo el tiempo tienes ganas de llorar o todo el tiempo estás enojado o enojada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se somatiza esos malestares que primero son mentales, pero que después afectan tu salud física, ¿no? Y en la empresa, ¿cuáles son las consecuencias de la empresa? Pues es obvio que si una persona se siente ansiosa o estresada, pues va a bajar su productividad. Entonces, o incluso dentro de la empresa podemos ver aumento del ausentismo por enfermedades relacionadas con el estrés. La gente empieza a faltar porque se siente enferma. Alto índice de rotación y renuncias frecuentes. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, perdón, pero primero está mi salud mental y yo ya me voy y tiran la toalla, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la empresa no tenemos un ambiente de trabajo sano y seguro, no construimos estas relaciones sanas, ¿no? Deterioro del ambiente laboral y conflictos entre compañeros, obviamente, impacto en la reputación empresarial, perdón, y pérdida de talento. Dificultad para atraer nuevos talentos debido a la mala imagen corporativa. Colegas, si ustedes se dedican al reclutamiento,
no me dejarán mentir. ¿Ustedes han visto en las plataformas estas de OCC o de INDED o de Computrabajo cuando dejan comentarios, en la parte de comentarios, que se ven las opiniones de los trabajadores, bueno, de los ex trabajadores, la gente que ya pasó por las empresas? De verdad parece que no, pero afectan muchísimo al área de reclutamiento y selección. Cuando una persona está buscando trabajo y que ha pasado por este tipo de situaciones, créanme que se va a fijar mucho en esos comentarios, porque no quiere bajo ninguna circunstancia volver a formar parte de una empresa que tenga ese entorno de violencia, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues la gente, la poca gente que logremos captar, a lo mejor no va a ser la gente más o el talento que está buscando la empresa, y si lo logramos captar, tenemos un alto riesgo de que se vayan pronto, justo porque no tenemos las condiciones adecuadas para que la gente se sienta escuchada, valorada, reconocida y segura, sobre todo segura dentro de la organización. Y obviamente como última consecuencia, pues hay posibles demandas legales y sanciones por incumplimiento normativo, ¿sí? Yo los invito a que visiten la Ley Federal del Trabajo también. No me acuerdo del artículo, la verdad, en este momento, pero vean la Ley Federal del Trabajo en donde habla de sanciones. Si no mal recuerdo, son 500 UMAS a los patrones que incumplan con sus obligaciones, ¿no? O a los patrones que permitan que dentro de sus instalaciones exista la violencia laboral y específicamente acoso y hostigamiento sexual. Entonces, cuando ustedes vayan con un directivo y les presenten estas estadísticas y les digan cuál es lo que tienen que hacer para ir cumpliendo, pues va a ser mucho más fácil que lo sensibilicen también, ¿no? De que vean las consecuencias de no hacerlo, ¿ok? Entonces, aquí les voy a compartir algunas acciones o herramientas que ha hecho la Secretaría del Trabajo o que pone a disposición la Secretaría del Trabajo para atender, bueno, primero que nada para construir relaciones laborales y espacios de trabajo sanos, pero también para atender la violencia laboral en México. Ujú. Entonces, las herramientas para los trabajadores hasta ahorita que yo conozco es el violentómetro laboral. Ahorita se los voy a enseñar y que sirve para identificar conductas violentas. Pero también existe una plataforma digital que se llama CICAL para recibir denuncias de los trabajadores. Y aquí, mucho ojo. Este tipo de herramientas no existían hace unos años y ahorita no está todavía tan publicitada. Hay mucha gente que no las conoce. Pero recuerden que ahorita en la era en la era digital y sobre todo con las redes sociales, no sé si ustedes tengan cuenta de TikTok. Si no la tienen, les recomiendo que se la hagan y que ustedes vayan provocando su algoritmo para que les salgan todo tipo de información en materia de capacitación o relaciones laborales en general. Ahorita en TikTok hay una guerra entre abogados, de verdad. Los que están orientando, y lo pongo entre comillas, orientando a los trabajadores para que no se dejen, lo pongo otra vez entre comillas, y les dicen todo lo que tienen que hacer para defenderse de un patrón que no cumple con sus obligaciones. Lo cual no es que esté mal, es que son orientaciones, entre comillas, de 30 segundos. Y si los trabajadores no tienen la capacidad de analizar realmente en lo que se van a meter, pues van a perder su trabajo, ¿no? Sin ningún tipo de ganancia. Pero hay trabajadores que simplemente con que les digan, mira, te puedes ir por ahí, el trabajador va a investigar y se va a asesorar de manera adecuada para demandar al patrón, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, nuestra obligación como recursos humanos es defender los intereses del patrón. Y la única forma en que podemos defender esos intereses, pues es poniendo sobre la mesa las obligaciones que tienen que cumplir para hacerlos
menos vulnerables, ¿no? Entonces, si ustedes se van a Google y ponen la palabra CICAL, inmediatamente les va a aparecer esta plataforma que es para que los trabajadores denuncien de manera anónima a sus patrones, ¿no? Si un trabajador siente que que está en riesgo su salud física o emocional, pueden denunciar por incumplimiento, ¿no? Y les dan un folio y a través de ese folio el trabajador le va dando seguimiento a su denuncia. Entonces, ojo con esto, porque sí es una plataforma que está funcionando. Pero también, por otro lado, le da herramientas a las empresas. Para los trabajadores es mucho más fácil porque simplemente se sensibiliza de lo que significa la violencia laboral y las detecta y denuncia, ¿no? Pero para las empresas hay un trabajo importante que hacer dentro de la empresa. Una de las herramientas que puso la Secretaría de Trabajo a disposición es la norma 035, ¿sí? En esta norma 035 pues vienen diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes rubros que se van evaluando, ¿no? Se evalúa la comunicación, la relación que uno tiene con los compañeros, con los líderes, la carga de trabajo y tal. Pero una de de lo que se evalúa también es la violencia laboral, ¿no? Cuando ustedes aplican los cuestionarios, hay un apartado de violencia laboral. Y entonces ahí los trabajadores pueden identificar, bueno, más bien los trabajadores participan y ustedes como recursos humanos o nosotros como recursos humanos identificamos a aquellos trabajadores que han sido vulnerados en sus derechos laborales o que han sido víctimas de violencia y podemos atenderlos antes de que quieran o deseen demandar a la empresa, ¿no? Pero para poder hacerlo, pues evidentemente tenemos que poner en marcha todo lo necesario que nos pide que se haga en esta norma. Ahora, acuérdense que toda norma o ley o reglamento o política nos dice lo que tenemos que hacer, el qué podemos hacer. Pero nosotros al interior de la empresa debemos ver o definir el cómo vamos a darle cumplimiento. Porque obviamente no es lo mismo una empresa enorme con todos los recursos operativos o económicos a una empresa pequeñita de 15 trabajadores. Entonces, cada empresa decidirá cómo lo va a hacer o con qué recursos cuenta para hacerlo, pero de que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Ajá. Entonces, vamos a echarle bueno, y la otra herramienta que puso la Secretaría del Trabajo para las empresas es el protocolo para prevenir y erradicar la violencia en los centros de trabajo. Es decir, este protocolo es una guía para que las empresas implementen dentro de su empresa todo el mecanismo para atender quejas y denuncias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el violentómetro laboral? ¿No? Eh, a lo mejor aquí no se vea de manera muy clara, pero bueno, este violentómetro es una herramienta para que las y los trabajadores se encuentren informados y alertas a las prácticas de violencia que se tengan normalizadas en su centro de trabajo y que se desconocen o se confunden. Ayuda a prevenir y erradicar esas prácticas para construir relaciones y espacios de trabajo sanos. Entonces, si ustedes se fijan, hasta arriba del violentómetro vienen aquellas acciones que son, digamos, las menos violentas, pero que en sí mismas ya son violentas, ¿no? Por ejemplo, la inequidad en los espacios de trabajo, ¿no? Pedirles a los trabajadores donativos involuntarios, referirse a las personas como objetos de su propiedad, de yo aquí te quiero el domingo a las 12 del día porque si no te voy a correr,
Oye, pero los domingos no se trabajan. ¿Trabajas aquí sí o no? Tú dime, ¿prefieres venir a trabajar el domingo o el lunes empieza a buscar trabajo, ¿no? Eso es violencia. Burlas eh, de los compañeros o de los jefes, ¿no? Y así va escalando, 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 escalando en cada una, en diferentes niveles, hasta forzar a tener relaciones sexuales. Es lo más violento dentro de una empresa, ¿no? Entonces, yo espero que ustedes lo estén pudiendo ver y si no, también métanse a Google, busquen violentómetro laboral y ahí les va a aparecer, ¿no? Es importante que dentro de sus centros de trabajo ustedes promuevan este tipo de charlas para que las personas se vayan sensibilizando y que vayan tomando conciencia de estos temas tan importantes. Pero ojo, cuando lo empiecen a hacer es porque ustedes ya tienen todos los mecanismos al interior de su empresa para poder atender estas, las quejas o las denuncias que se produzcan de ello. Ahora, el CICAL. Si ustedes googlean CICAL, les va a aparecer esto, Sistema de Quejas y Accidentes Laborales. Aquí en esta plataforma, a los trabajadores les dan la oportunidad de poner una queja, reportar un accidente o reportar también un incumplimiento a los contratos colectivos o a los contratos individuales de trabajo, ¿sí? Y en cada uno de los rubros, si yo, por ejemplo, le doy queja, pues aquí viene de este lado, es cuando se interpone una queja en el momento en que se vulneren las condiciones de trabajo, poniendo en riesgo su seguridad y su salud, así como en el caso de que se transgredan los derechos laborales. Aquí, en la queja, es donde cada uno de los trabajadores pudiera entrar a poner su queja y les repito, pudiera ser de manera anónima. Eh, y si ustedes le dan un clic en accidentes, ahí les va orientando a qué se refiere con accidente y cuándo se puede poner una queja relacionada con un accidente o a qué se refiere con el incumplimiento a un contrato colectivo. Es tan simple y tan sencillo como dar un clic en esta página. Y entonces los patrones que no estén preparados van a empezar a sufrir una serie de consecuencias en relación a todas las quejas que van a tener que estar atendiendo los trabajadores. Porque seamos realistas, dentro de las empresas hay mucha, mucha gente que siente que la empresa está en deuda con ella o con él, que se han sentido vulnerados y violentados durante mucho tiempo, gente que tiene resentimiento dentro de su empresa. Y créanme que esta herramienta no tarda en que sea del conocimiento público de todos los trabajadores. Yo se las vengo a poner aquí sobre la mesa para que ustedes, como representantes de los patrones, como parte de recursos humanos, empiecen a generar las acciones para que se atiendan. Ahora, dentro de la empresa, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Cómo podemos irnos blindando? Bueno, pues podemos hacer dos cosas para empezar, y esas dos cosas ya va a ser trabajo de muchos meses, créanmelo. La implementación de la norma 035. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, sensibilizar y capacitar tanto a trabajadores como a líderes. Después, aplicar el cuestionario 3 de los reactivos 57 a 64. Es aplicar todo el cuestionario, pero de los reactivos 57 a 64 hablan específicamente de violencia laboral, por eso se los puse aquí. Implementar acciones específicas. Si ustedes se van a la norma y buscan el 8.2, el 8.2.7, ahí van a encontrar todo lo que tienen que hacer para poder darle atención a todas las quejas. Implementar mecanismos de atención a quejas y denuncias, detectar y analizar y atender casos de violencia. Ahora, ¿cómo vamos a atender estos casos de violencia? Bueno, también pusieron a nuestra disposición el protocolo para prevenir y erradicar la violencia en centros de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Sensibilizar y capacitar nuevamente a todo el personal, al comité. Ustedes dirán, ¿cuál comité? Ah, bueno, tenemos que formar un comité dentro de la empresa.
Y ese comité no puede ser formado por cualquier persona al azar. Las personas que van a participar en el comité tienen que tener cierto cargo en la empresa, pero también tienen que tener cierto perfil, ¿sí? Para poder ser parte del comité. Y también tienen que capacitar a los responsables. Con responsables me refiero, pues, básicamente a la gente que va a atender las quejas, que generalmente es gente de recursos humanos. Tienen que tener un código de ética y conducta, porque ustedes, ¿cómo le van a comunicar a los trabajadores cómo se tienen que comportar? ¿Qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable dentro de una empresa? Pues con un código, porque si no los trabajadores ustedes van a decirle, oye, no está permitido en la empresa que se estén poniendo apodos. Aquellos trabajadores más valientes y más intrépidos o más rebeldes le van a contestar donde dice, en mi contrato no lo dice, en el reglamento no lo dice. Bueno, váyanse ustedes blindando para que dentro de sus procesos y de sus normativas, pues especifique cuáles son las conductas aceptables y cuáles son las no aceptables dentro de la empresa. Y eso se le llama código de ética y conducta. Contar con una política de cero tolerancia, pero que de verdad sea cero tolerancia, que en cuanto alguien diga si hay un robo, si hay consumo de drogas, si hay consumo de alcohol, si hay violencia física o hay violencia sexual, que son como las más complejas o las más evidentes, cero tolerancia es te vas. Pero para que una empresa pueda tomar esa decisión de te vas, pues evidentemente debemos de tener al interior de nuestra empresa los contratos bien hechos, el expediente de personal también bien integrado, todas las políticas del conocimiento del trabajador, porque si no, pues se puede revertir en nuestra contra, ¿no? Implementar este comité de ética que ya les expliqué de qué va y que este comité atienda de manera clara, objetiva y estructurada y sobre todo confidencial los casos o las quejas que le lleguen. Implementar medidas de prevención y de erradicación. Es decir, antes de que les lleguen las quejas, pues hagan toda una campaña para prevenir la violencia laboral en cualquiera de sus formas, ¿sí? Y que si ya detectan violencia, pues la erradiquen de sus centros de trabajo. Y obviamente tener canales de comunicación eficientes y formales. Estas son las cosas que yo les puedo compartir, que espero que les ayuden para que ustedes empiecen a trabajar dentro de sus empresas, ¿no? Es como el ABC, pero evidentemente para hacer cada una de ellas, pues implica una serie de trabajos que se tienen que hacer, ¿no? Ahora, para ir cerrando esta plática, nada más me gustaría recordarles unos aspectos clave de qué es lo que se tienen que hacer tanto el personal de RH como el personal en general, ¿no? Con las acciones que ustedes pudieran ir iniciando con con estas acciones para ir protegiendo a sus empresas. Entonces, el personal de RH, ojo, se tiene que capacitar en la implementación del protocolo. Tiene que diseñar su código de conducta, hacer campañas de sensibilización, aplicar los cuestionarios de la 35, medir las conductas del personal, implementar un comité de atención, dar atención a quejas y denuncias e implementar medidas de protección. Y el personal en general, que también lo coordina RH, o sea, RH tiene que capacitar a todo el personal, tiene que darles a conocer el protocolo para que se puedan apegar a él. El personal tiene que dar seguimiento a su queja en caso de que la emita. El personal tiene que acatar las medidas de protección que recursos humanos o que el comité decida para que deje de ser violentado y denunciar fuera de la empresa de ser necesario. Los trabajadores hoy en día tienen mucha información a la mano y están los canales al servicio de ellos para que todo esto se salga de la empresa. Entonces, ¿qué mejor
que atenderlo en casa para que y no se trata de tapar el sol, ¿eh? Sino que de manera genuina y con base a la ley o a la normatividad se atienda lo que se tenga que atender para erradicar cualquier tipo de acto de violencia y que el espacio de trabajo sea sano y sea seguro dentro de las organizaciones. Entonces, yo con esto doy por terminada esta sesión de sensibilización e información y me abro a la posibilidad de que si tuvieran alguna duda, puedo contestarla con mucho gusto. Alejandrina, por ahí Carlos Gómez nos tiene una pregunta en el chat. Ajá. Nos comenta o nos pregunta si el violentómetro es un test. No, el violentómetro tal cual es un como una infografía, así tal cual se las enseñé, la voy a volver a poner en pantalla. Esto es el violentómetro, tal cual. Entonces, si el trabajador en algún momento dice, me están pidiendo un donativo y yo no lo quiero dar, pero me están obligando a dar ese donativo para una campaña, para lo que sea, que él se sienta obligado y que lo estén amenazando o algo, él pueda identificar fácilmente que esto puede ser catalogado como violencia, pero es básicamente un tríptico o una infografía. Hay, obviamente, instrumentos para correrlos con todo el personal como una especie de encuesta que detecta fácilmente si la gente o en el centro de trabajo están sufriendo violencia laboral, sí lo hay. Sí, buenas tardes. Sí. Gracias. Sí, más que todo era por ese tema, ¿no? De medir exactamente, pues un poquito tanto del el estrés que pudieran estar teniendo los trabajadores, que pues a lo mejor hay algunas otras herramientas también ahí como alguna prueba psicométrica o algo, pero me llamó la atención esto, ¿verdad? Entonces ya con tu explicación, bueno, pues ahí me queda claro que nada más es dependiendo la situación que viva el trabajador o que esté viviendo en la empresa, nada más la colocamos ahí y ahí nos habla del nivel en el que se pudiera estar encontrando, ¿no? A lo mejor se me ocurre que pudiéramos estar viéndolo con diferentes trabajadores para ver realmente en forma de organización en qué nivel está la organización con el violentómetro. Ujú. De hecho, les repito, sí hay un instrumento, yo lo tengo y lo podemos poner perfectamente a su disposición. Es un cuestionario que corremos en una plataforma y nos arroja gráficos para nosotros decirle el porcentaje de la gente que está sufriendo algún tipo de violencia o si hay discriminación dentro de la empresa, ¿no? Y le entregamos resultados. Muy bien, ¿cómo se llama esa herramienta? Es un cuestionario de igualdad laboral, no discriminación y violencia. Ah, ok, perfecto. Ujú. Gracias. ¿No? ¿De qué? No sé si tengan Alejandrina, algo. pues muchas gracias por tu participación y por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento sobre este tema. Les damos también muchas gracias a los participantes. Esperamos que haya sido de bastante provecho esta charla. Te agradecemos nuevamente y pues estamos al pendiente. Esta sesión ha sido grabada para si alguien necesita volver a tomar alguna información sobre aquí va a estar disponible. Igual se los podemos compartir de manera con sus correos, en los correos donde se registraron, en la plataforma donde se registraron, pues los podemos compartir a través de YouTube. Muchas gracias y bonita tarde para todos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta pronto.